Hola, ¿cómo están? Ojalá que muy bien. Hoy tengo un invitado de lujo. Bueno, como siempre en realidad, pero este personaje tiene cosas muy entretenidas para contar. Es ingeniero, pero es escritor. A eso se dedica al último tiempo y le ha ido muy bien. Su amor por Lovecraft lo tiene caratulado en sus libros como H.A. Riquelme. Aquí está con nosotros Hugo Riquelme. Bienvenido. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias. Feliz de estar acá, de compartir contigo en esta extraña mañana de verano. Sí, está allá y acá también. Tú sabes, yo estoy en Concón. Está nubladito, fíjate. Y después de estos días de mucha lluvia, cuéntame, Hugo, ¿cómo se da toda esta historia? Porque por ahí leía en Wikipedia que tú habías elegido los números, pero antes habías escrito desde chico. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué minuto cambia todo? Mira, la historia es como esas historias que yo creo que las encontramos lamentablemente, en gran parte de Chile, que eso de elegir los números es como, en realidad me tuve que conformar con los números, ya, porque era lo que se podía pagar, era lo que se me daba bien, ¿cachai? Era la carrera que podía seguir allá en Antofagasta, etcétera. Pero tal como lo mencionabas tú, yo desde chico que tengo una fijación con contar historias, más allá de la literatura en sí, porque que es algo que yo trato de decir mucho para que no se confundan los términos. A mí me gusta contar historias, pero yo no soy un buen lector, ¿ya? Sí, es que de hecho, cuando estaba chico, yo estuve en casi todos los colegios municipales de esos que tienen nombre de portaavión gringo allá en Antofagasta, ha habido y por haber, porque mis papás se cambiaban mucho de casa y tenían la sana costumbre de inscribirme en el colegio que tenían más cerca de la casa. Entonces, recorrí Antofagasta prácticamente estudiando en colegios y una de las tantas carencias que tiene la educación municipal, o que por lo menos tenía durante los años 90 en Antofagasta la educación municipal, es que los planes de lectura no eran nutridos. Se leía el extracto del papelucho o del Quijote o de lo que sea que venía en el libro que te daban Que te en el da la colegio. municipalidad, claro, lógico. Exacto. Mira, Y creo que hasta el día de hoy es así, es lo que es tristísimo, pero bueno. sí, sí, bueno, por lo menos hoy día que hay como una mayor oferta de colegios particulares subvencionados, que son un poquito más al alcance que los particulares a secas, por lo menos tienen, yo he visto, y es más que nada porque me han invitado a hacer charlas y todo a colegios, que tienen la oportunidad de tener libros de lectura complementaria. Ya, cosa que en la época en la que yo estudiaba no existía la lectura complementaria, por lo menos en los colegios que yo estuve, y solamente teníamos la obligación de leer estos 5 o 6 extractos que venían en el libro municipal, y si tenía alguna profe buena onda, te pedía algún libro, pero siempre asegurándose que sea de estos clásicos que venían acompañados cuando tú comprabas el diario y por 2.000 pesos te llegaba la colección de Ercilla, no sé, unos libros chiquititos que eran como resumen del resumen, pero que los podíais leer ahí y tener más o menos acceso a la literatura universal clásica. Eh, y mi mamá eso sí compraba mucho en la casa, compraba mucho esas colecciones porque decía en algún momento te los van a pedir, o si estáis aburrido, los vais a poder leer. Como tenía pocos libros y como también tenía poco incentivo a leer, básicamente porque en mi casa no se leía, o sea, yo nunca vi a mis papás leyendo algo que no fuera el diario, ¿ya? Y tiene también que ver con un sentido Leía el práctico. diario por lo menos. El diario yo, por ejemplo, sí lo tomaba y obviamente leía las tiras cómicas, leía el horóscopo, cuando chico me gustaba leer el horóscopo, o alguna que otra noticia que me llamara la atención, sobre todo si tenía que ver con dinosaurios o con algún meteorito o algo por el estilo. Y lo que sí me enganchó de inmediato fue la conexión con los cómics, con las revistas de historieta que le llamaba a mi mamá cuando chico. Básicamente porque tengo un tío que vive en Peñaflor y que él no sé de dónde sacó una colección gigante de revistas Barrabases. Y un día, como que se trató de deshacer de todas esas cosas y me las mandó para Antofagasta, pero era una caja, pero con muchas revistas de Barrabases. Y yo ahí sí me puse a leer porque tenían monitos, porque era de fútbol, era entretenida, y ahí sí me puse a leer y ahí
empecé como a sentir este llamado de contar historias, pero yo me decía, ok, no quiero contar historias con personajes que no conozco, así que los personajes van a ser mis amigos. Y nace en Antofagasta, en la Villa Grandón, que era donde yo vivía, ya cerca de la Feria de las Pulgas, para los que conocen Antofagasta. Nace una revista que se llamaba Revista Grandón, y se trataba de las aventuras que tenía con mis amigos y las dibujábamos entre 3 personas, hacíamos lo que en realidad con 3 amigos, hacíamos las revistas entre nosotros y nos íbamos después prestándolas para leer qué es lo que había escrito el otro. Ay, pero feroz equipo. ¿Y qué edad tenías, Comala? ¿A qué edad Yo tenía más? como 8 años. Tenía como 8 años cuando empezamos con esta aventura editorial, porque de hecho hasta inventamos una editorial, se llamaba Editorial Gato Blanco, Ah, no. y teníamos nuestros insumos, o sea, nosotros nuestros cómics los hacíamos con hojas de roneo, que las doblábamos a la mitad, las corcheteábamos y dibujábamos la portada, y después hacíamos las viñetas por dentro con lápiz pasta azul. Así íbamos haciendo nuestra revista, y después esas revistas circulaban por todos nuestros amigos, y todos se querían ver dibujados, ¿Guardaste y alguna o no? ninguna, no, ninguna, lamentablemente no guardé ninguna. Me acuerdo, sí, hay como 2 o 3 aventuras de las cuales me acuerdo, pero completas como eran, entonces yo creo que si me sentara a escribirlas las podría volver a dibujar. Buenísimo. Y Eso, 8 años. ¿En qué minuto sí, dices, bueno, ya soy bueno con los números? ¿Qué? ¿Los papás te dicen, oye, te vas a morir de hambre como escritor? ¿O cómo sale la cosa? ¿Cómo te no, decides por los números? mira, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando yo estaba en octavo básico, tenía que elegir en qué colegio continuar la enseñanza media, porque en el colegio en el que estaba no tenía enseñanza media. Ujú. ¿Ya? Entonces, sí o sí tenía que irme del colegio, y yo tenía mis inquietudes artísticas bien despiertas en esa época, iban más por el lado de la música en esos años, pero mi papá me dice, Hugo, al colegio en el que tú te vayas a ir, que te quería ir, que era el Liceo Experimental Artístico, me lo dijo con estas palabras, me dijo, Hugo, al Colegio Experimental Artístico, al Liceo Experimental Artístico, perdón, el LEA, no te vas a ir porque en ese colegio estudian los mariquitas. Ay, qué horror esos ¿Ya? padres, ¿no? Porque ahí te van a enseñar a bailar y te van a enseñar puras cosas de mujeres. Yo estaba chico, no cachaba muy bien la movida, y era obvio que al fin y al cabo a los 13 años tenía súper poco poder de decisión, o sea, los 13 años de mi generación no es la misma que los 13 años de hoy día, Por que son supuesto. cabros un poco más despiertos, con acceso a un poco más de información y que tienen un poco más de argumentos para discutirle a los papás cosas. ¿Cachai? Yo en esa época hacía lo que mis papás decían porque no tenía cómo discutirles ni con argumentos ni por un tema de rebeldía, ¿cachai? O sea, de Entonces, hecho, las generaciones de ahora no solo te discuten, sino que te enseñan. Yo hablaba el exacto. otro día con una amiga que ella es cantante y es publicista y ahora está estudiando, qué sé yo, derecho, y es cuarentona. Y me decía, oye, yo he aprendido de lesbianas, de gays, de trans, gracias a mis hijas. Y yo decía, claro, los hijos de uno son los que te van enseñando. En esa época no, cero decisión ni nada. Y eso que tú eres harto Exacto. joven, tú tenés 30 y tanto, ¿no? 36 tengo. Sí. Pero eres Yo, o sea, joven. yo de hecho tuve que buscar colegio para la enseñanza media. Yo empecé con primero medio en 99, casi en el cambio de milenio, pero igual hay que considerar que en Antofagasta como que todo llegaba 10 años tarde. Entonces, los 90 llegaron a Antofagasta en los 2000, ¿cachai? Para que más o menos el contexto de lo que era el norte tan lejano del centro de Santiago, ¿cachai? Y mi hermana estudiaba en el Instituto Superior de Comercio, el ISCA, que también es un liceo municipal, que en aquellos años tenía mucho prestigio. Desconozco hoy día qué tan prestigiado estará, pero en aquellos años era muy, muy prestigioso porque era uno de los pocos colegios de Antofagasta que te entregaba un título técnico profesional cuando tú salías de cuarto medio, ¿ya? Que era un título que en aquellos años estaba súper bien validado. Yo tuve la mala suerte de entrar al colegio, al liceo, al ISCA, justo en el año en que entró en vigencia una de las tantas grandes reformas educacionales que hemos hecho acá, que en vez de avanzar vamos retrocediendo, y le quitaron casi toda la validez al título técnico profesional. O sea, era como, yo me acuerdo que por ejemplo, los contadores que egresaban del comercial, su título iba directamente inscrito al colegio de contadores y podían ejercer sin ningún problema. Hoy día
apenas les alcanza para hacer la práctica en una oficina contable, o sea, apenas. Entonces, Tremendo. Bueno, cada vez se valora menos las profesiones que no son las tradicionales de ganar mucho. exacto. Y sin esas profesiones no somos nada, po. O sea, Es ellos son que, el puente entre distintos mundos. es que de hecho es lo que hoy día tú miras y está lleno de ingenieros comerciales. ¿Y por qué está lleno de ingenieros comerciales? Porque no tenemos técnicos. Claro, bueno, porque los Chicago Boys, como hablaba con alguien el otro día, introdujeron el concepto de, claro, que todos tienen que ser ingenieros, o sea, los Exacto. exitosos, el éxito está en los números, en la plata, el tema yankee, po. Pero un ingeniero comercial egresa de su carrera y es muy difícil que encuentre una pega que le pague lo que debería ser un ingeniero. O sea, al fin y al cabo teníamos un montón de gente con títulos, con cartones pegados en las paredes, pero con sueldo de técnico. Sí, claro. O ejerciendo en cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que dice el cartón. Y eso es básicamente porque Chile es un país que siempre ha sido un país de caciques. Nadie quiere ser indio. Nadie quiere ser indio, exactamente. E Y el tema incluso está en que literalmente, la gente que tiene algún ancestro que sea mapuche, qué sé yo, como que lo oculta y hay toda una tranca. Pero insisto, en las nuevas generaciones no, al contrario, exacto, buscan exacto. las raíces, se sienten orgullosos. Ya, nos estamos yendo por otro tema. Estamos viendo el tema. Entonces, Lo que pasa es que mi hermana, como mi hermana estudiaba en ese colegio, yo la pensé y dije, la tengo súper fácil, si me voy a ese colegio y estudio lo mismo que mi hermana me va a poder ayudar con las pruebas, me va a poder ayudar a hacer las tareas, etcétera. Y como tenía facilidad con los números, no era un genio en la matemática, pero se me daba bien, hasta que empecé a sumar letras. Cuando me dijeron que en las matemáticas había letras, me fui a la soberana cresta del mono, porque ya ahí las cosas se empezaron a complicar y el pensamiento abstracto, que es algo para lo que no te forman cuando chico, entonces se me puso un poquito de cuesta arriba. Pero la cosa es que como estaba mi hermana en ese colegio, yo decidí irme al comercial y estudiar la misma especialidad que mi hermana, que era administración de empresas. ¿Ya? Entonces como te digo, me pilla esta reforma y me dicen tu título ya no va a valer lo que valía antes. Por lo tanto, la decisión de mis padres de decirme, Hugo, estudia en un colegio técnico profesional porque no sabemos si vas a poder ir a estudiar a la universidad, por lo tanto vas a tener por lo menos un cartón con el que vas a poder trabajar y la, 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 la. De sí, pronto la reforma me tiró todo eso al carajo y tuve que pensar en qué hacer después de salir del colegio técnico profesional, aunque tenía mi cartoncito. Eh, y yo seguía con mis ambiciones de artista. Ya en ese momento ya estaba un poquito más, ya había empezado a escribir, yo empecé a tomarme en serio la escritura a los 14 años, ¿ya? mira. Que me la empecé a tomar en serio básicamente porque era una persona, era un cabro súper tímido, me costaba mucho hablar con las niñas que me gustaban. Y además tenía mal ojo porque normalmente me gustaban las niñas que le gustaban a mis amigos, ¿ya? Entonces era como, Suele suceder, a uno le gustan, a mí me gustaban los que le gustaban a mis amigas y por supuesto los que a mí no me pescaban, que era la otra. justamente, justamente, como que persiguiendo el ideal imposible siempre, así, siempre. Y más encima llegaba tarde porque me empezaban a gustar cuando ellos ya estaban pololeando con la chiquilla. Entonces era como que todo mal. Así que como una de las cosas que mi viejo sí me enseñó que tenía que ver con la lealtad y los amigos, la amistad se valora y todo el cuento, yo decía como, puta, ¿cómo voy a cortejar a la polola de mi amigo? Obvio, eso no se ¿Ya? hace. Igual es como súper machista, porque al fin y al cabo, si yo lo miro para atrás, yo respetaba, o sea, yo no cortejaba a la polola de mi amigo porque era la polola de mi amigo, pero en algún momento me pregunté si es que a lo mejor yo le gustaba a la chiquilla. Claro, Entonces, decía como que nunca dije, ¿y por qué no elige ella? No, no, siempre era como que no, yo no lo voy a hacer, pero son crianzas que tenéis cuando, bueno, mi papá era militar más encima, entonces oh, eran como cosas súper que no se podían transar, sí, ¿cachai? por supuesto, Y son como no le podía respetables. decir a estas chiquillas, sobre todo me acuerdo una, la Viviana, que como no le podía decir a la Viviana que me gustaba, yo empecé a escribir todo lo que me gustaría decirle,
pero no con la intención de algún día mandárselo o mostrárselo, sino que simplemente para sacarme del organismo todos estos sentimientos medios confusos, combinados con hormonas que uno tiene a los 14 años, ¿cachai? Y después empecé a preguntarme, ¿qué me podría contestar ella? Entonces, así fue como empecé primera vez a hilar diálogos, ¿cachai? Hacer diálogos, claro. Y después de eso empecé a ponerle fantasía, que era una banda de rock o vampiros, ¿cachai? Y empecé a armar mis propias historias con los personajes, de nuevo, basados en mis amistades, pero ya una historia un poquito más coherente y más cercanas a la literatura. Así que yo quería estudiar cine. ¿Crees tú que ¿Mm? si no hubieras sido tímido y si no hubieras tenido esta doble sentimiento de querer ser fiel con tu amigo y declararte, que antiguo eso, acercarte a la niña que te gustaba, ¿te habrías dedicado a escribir? Porque de repente pienso que uno empieza a escribir por dolores o por angustias, por una cosa más bien catártica, ¿o no? Sí, sí, mira, yo creo que no me hubiese dedicado a escribir porque, eh, para serte como súper honesto, yo tenía súper pocas alternativas cuando chico. O estudiaba en un liceo técnico profesional o me volvía milico. O sea, no había más, Oh, ¿cachai? ya. Entonces, yo creo que si no me hubiese ido por el lado de que me di cuenta que me gustaba escribir, me hubiese sido milico. No te Por, imagino. yo tampoco me imagino, pero era como lo normal, la tradicional, los hijos de o sea, mis amigos que eran todos hijos de milicos, que estaban como que querían seguir con la tradición de la familia, además que te lo vendían como un lugar súper estable, que vaya a tener un sueldo seguro y beneficio, y bla, 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 bla. Y uno como que se entusiasma, además que yo crecí viendo aviones, crecí en la base de Cerro Moreno, ¿cachai? Crecí eh, metido en el tema de la milicia, entonces es un mundo que tú conoces, Sí, claro. eh, Que te que familiar. además y te resulta cómodo, te resulta cercano porque yo para donde iba era el hijo de Hugo Riquelme y todo el mundo conocía a mi papá y yo quería ser igual conocido, ¿cachai? Entonces era como el camino alternativo si es que yo no me hubiese aferrado a esta cuestión de querer hacer algo artístico por la vida, porque no me veía como abogado, no me veía como, no sé, como médico, no me veía haciendo un trabajo tradicional. Tampoco me veía como un oficinista de tomo y lomo, sentado 8 horas al día detrás de un escritorio y en reuniones y tomando el cafecito en la mañana y con corbatas. No me veía tampoco así. Entonces, cuando terminé cuarto medio, yo me acuerdo que yo le digo a mis papás, ya, estudié lo que ustedes querían, acá está mi título, ¿cachai? Ahora quiero hacer algo que yo quiero, y era estudiar cine. Yo, de hecho, en un verano me arranqué para Santiago, me arranqué a la UNIAC, a poder buscar información de qué carreras hay, cómo hacer para entrar. Y me acuerdo que pasé por un proceso de selección, de preselección, para la carrera de cine y televisión se llamaba, director de cine y televisión se llamaba la carrera. Y yo cuando regreso a Antofagasta después de esas vacaciones, lo único que me faltaba era una entrevista grupal que hacían en marzo. Después de esa entrevista grupal te decían si eran seleccionado o no, porque no entrabais con PSU a la unidad en Ujú. esos años. Tengo idea hoy día porque tengo entendido que hasta ingeniería comercial imparten en la unidad. Entonces, De un instituto se convirtió en universidad, entonces, claro, exacto. pero no sé si para todo necesitan PSU o PTU, ¿cómo se llama ahora? No, yo tampoco, no tengo la menor idea, pero en esos años por lo menos no me la pedían y pasé por una serie de entrevistas, y lo único que me faltaba era este taller grupal que hacían en marzo para ver si es que te daban un cupo o no en la carrera de dirección de cine y televisión, que tenía que ver algo con más por el lado vocacional que por el lado técnico, en realidad. Era como que realmente tú querías dedicarte a esto, ¿cachai? Y me acuerdo que vuelvo con toda mi carpetita, con mis cosas, y me siento a mi papá y le muestro como que esto es lo que yo quiero estudiar. Y mi papá lo primero que hizo fue agarrar la parte donde estaba el arancel. Y lo miró y me dijo, estáis loco, me dijo. No tengo plata para pagarte este arancel, y menos si te vayas a vivir a Santiago porque tengo que pagarte una pieza, tengo que mandarte plata para que comas, para la movilización, Lógico. bla. Olvídate de esta carrera, me dijo, nunca. No hay posibilidad. No tengo cómo, me dice, no tengo cómo, no es que no quiera, no puedo, no, ¿de a dónde? ¿Cachai? Y yo de hecho después hice los cálculos y ni siquiera con becas que daba la misma universidad me alcanzaba, o sea, no había cómo.
Eran como 4 millones anuales, era como 4 millones de pesos anuales lo que costaba la carrera, y eso sin contar el equipo, las cosas que tenía que comprar, no, o sea, de verdad que no había por dónde. Para variar, nuevamente en Chile parece que a ciertos accesos de la cultura solamente algunas élites nomás tienen la posibilidad de entrar, los demás estamos fritos, tenemos que ir a trabajar a una oficina a producir. Y la cuestión es que yo me puse rebelde y dije, ya, si no estudio esto, entonces no estudio ni una cuestión. Y mi mamá me dijo, no quería estudiar nada, me dijo, yo en mi casa no voy a mantener vago. Entonces, o estudias algo que nosotros podamos pagarte, o andas a trabajar. Y yo dije, me voy a trabajar, pues, porque testarudo, o sea, no voy a estudiar una carrera que cualquiera. Y me pongo a trabajar, encontré trabajo rápidamente como cajero en una tienda, en una distribuidora de abarrotes, que contactos con mi hermana, ¿cachai? Amigos de mi hermana me consiguieron la pega, y no ganaba mucha plata, yo ganaba el mínimo, y en aquellos años el mínimo eran como 120 lucas más o menos. Pero claro, con 18 años y 120.000 pesos viviendo con mis papás, yo era el dueño del mundo. Claro ¿Cachai? que sí, pero por supuesto. Y mis amigos, ninguno trabajaba, entonces yo era el que tenía plata para carretear, ¿cachai? Era como, y eso rápidamente te pone en una posición en donde te creí el cuento, te engrupí de que, soy popular, que tengo la media vida de las películas y bla, 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 bla. Hasta que en el año 2004 dejo embarazada a la que es la mamá de mi hija actualmente, que es una historia súper peculiar, o sea, nosotros no pololeábamos, nosotros ni siquiera nos gustábamos, simplemente fue como que pasó, no nos cuidamos, y ella, bueno, la embaracé. Entonces, llegaron los momentos de, ¿qué hacemos? Ella no quería tener o sea, estaba con la duda en realidad, no es que no la quería tener, sino que dos cabros de 19 años, Sí, claro. estábamos con la duda de qué hacemos, hasta que finalmente decidimos, ya, ok, sabéis que tengámosla. ¿Cachai? No pololeemos porque no nos gustamos, no nos queremos, no va a funcionar, o vamos a pasar peleando, pero tengámosla, yo apechugo, le dije, por la parte económica no te preocupes, ¿cachai? Yo me hago cargo, y de pronto las 120 lucas que eran como, la gran vida, tú te empezás a dar cuenta que no te alcanza. Sí, pero Con obvio. 120 lucas Vida, no mantenía un hijo. vida de padre, claro. Era otro. Exacto, con 120 lucas no mantenía un hijo. Es imposible que mantengas un hijo con 120.000 pesos. Independiente de que en aquellos años a lo mejor las cosas eran un poco más baratas, aún así no podía. No, Así que yo dije, necesito pañales, un trabajo, comida, doctor. justamente, pañales, leche, un montón de cosas. Claro, tú pudiste obtener la que te da el consultorio y todo lo que queráis, pero aún así vas a necesitar plata para X, ¿cachai? Y me acuerdo que yo dije, ya, entonces necesito buscarme un trabajo que me pague más, y me puse a buscar pega, y resulta que en todos lados me decían que con mi título no me podían pagar más, que para poder obtener un sueldo mayor tenía que ser ingeniero o tener un título universitario. Oh, Y yo dije, chuta, llevo tanto tiempo, o sea, me salí del colegio, no seguí estudiando, no hice preuniversitario, ahora no tengo tiempo para hacerlo, no di la PSU en su momento, ¿qué hago? Y encontré una universidad, que era la Universidad de los Lagos, que tenía un programa especial para trabajadores, que podía ir a estudiar vespertino y sacar tu carrera profesional. Así que yo me matriculo en este programa, y dije, ya que estudié administración de empresas, me parece lógico seguir la misma línea y estudiar la ingeniería en ejecución en administración de empresas. uh-huh. Que hoy día tú miráis para atrás y la ingeniería en ejecución en administración de empresas tiene un puro ramo que es diferente con la ingeniería comercial. O sea, es exactamente lo mismo, pero por la mitad de precio. ¿Ya? Así que me puse a estudiar eso, y eso sí me permitió obtener mejores trabajos, pero me fue consolidando en el mundo de los números. ¿Cachai? Y de hecho yo debo reconocer que desde que entre que salí del colegio y empecé a trabajar hasta como los 25 años, yo dejé de escribir. Y claro, porque no te da la energía como para hacer las dos cosas, porque uno se ha Exacto. desgastado en todo el trabajo diario y ya como que lo único que quiere es descansar. O sea, no es fácil. Y además que también significaba reconvertir mis hábitos, porque yo en la enseñanza media estudiaba, no teníamos jornada completa, yo estudiaba en la tarde, por lo menos los primeros años, cuarto medio me agarró la reforma y tuve que estudiar el día entero, pero yo estudiaba en la tarde y eso me permitía quedarme en la noche hasta las 4 o 5 de la mañana escribiendo.
Y al día siguiente me despertaba a las 11, comía algo, me duchaba y me iba al colegio, ¿cachai? Entonces cuando estaba trabajando y más encima estudiando en la universidad y trabajando, no tenía, de verdad que no tenía el tiempo, o en realidad me costaba más hacerme el tiempo para sentarme a escribir. Y también debo reconocer que en aquellos años tenía súper poco de qué escribir, súper poco, porque mi vida era súper monótona. Me Lógico, levantaba, me iba al el trabajo, trabajo. salía del trabajo, me iba a la universidad, salía de la universidad, me iba a dormir. Y así hasta el sábado. Sucede que cuando empiezas a tener más experiencia en la vida, empiezas no solo a las cosas de uno, sino que empiezas a ver situaciones, a compartir situaciones, la gente te comenta cosas y tienes más sobre qué escribir. Pero cuando uno es chico, dice, no, o sea, por favor, yo voy a inventar la rueda. Y la cosa no es así. Sí, Exactamente. exacto. Ok, te vas a trabajar, me imagino, nace tu hija, estás hasta los 26 años solamente metido en el trabajo. ¿Y cómo llegas a publicar el primer libro? ¿Cómo te vuelve esta onda para seguir escribiendo? ¿Qué te pasa? ¿En qué minuto? ¿Un clic? ¿Qué pasó? Mira, el primer clic tiene que haber sido como a los 24, 25 años, en una de las tantas mudanzas que teníamos, que yo en esa época todavía vivía con mis papás, que tuvimos con mis viejos, ordenando, mi mamá encontró unos cuadernos de cuando yo estaba en la enseñanza media. Me dijo, mira, Hugo, encontré estos cuadernos tuyos, pero eran un montón de cuadernos que yo, como no podía comprarme cuadernos, yo como que trataba de escribir bien chiquitito toda la materia para que me sobrara cuadernos y eso dedicarlo a escribir, ¿cachai? Y, y tenía un montón de historias o de puras historias empezadas en esos cuadernos. Y como que me empecé a acordar de esta faceta, de que me gustaba inventar historias y vivir mundos alternativos. Y eso coincide con que yo ya estaba trabajando en minería en ese tiempo. Yo trabajé mucho tiempo en recursos humanos, en minería, en relaciones laborales, un montón de cosas. Y tenía un buen sueldo. O sea, de hecho, yo siempre he dicho que tenía la pega que todo Antofagasta quería tener. ¿Cachai? Trabajaba en la minera más grande del mundo, me pagaban, me sobrepagaban. O sea, yo creo que la cantidad de plata que ganaba en esa cuestión no tenía, pero ninguna justificación, ninguna. Era ridícula la cantidad de plata que te pagan a veces en algunos cargos de minería, porque yo ni siquiera tenía que exponer mi salud. ¿Cachai? Yo trabajaba en el edificio corporativo, en mis últimos años en minería ni siquiera tenía que subir a hacer turnos a faena, ¿cachai? Entonces, aún así ganaba mucha plata, eh, ¿Pudiste y no ahorrar? solamente, ¿Pudiste me ahorrar? hubiese, me hubiese gustado haber sido mejor ahorrando, pero en esa época viajaba, me compraba tonteras, gastaba en esto otro, me hice una pieza, la hice a mi pinta, como que plata que me llegaba era como, ¿para qué voy a ahorrar si a fin de mes me va a llegar un cheque igual? Entonces, me lo gasto, ¿cachai? Aparte que el medio en el que te mueves, te empieza a mover, igual te empieza a exigir, o sea, te empiezas a sentir mal cuando tus compañeros te agarran para el deseo porque llegaste con la misma ropa o porque no fuiste a vacacionar al extranjero como ellos, y al final como que el grupo te va presionando tanto que tú empezás ya, ¿sabéis qué? Me voy a comprar un par de zapatos nuevos, ¿sabéis qué? Me voy a comprar un par de chaquetas nuevas para por lo menos tener 2 o 3 chaquetas con las cuales ir a trabajar y que no me hinchen con que voy siempre con lo mismo. Y empezáis a ceder a la presión social, Sí, claro. al nivel que termináis gastándote la plata, ¿cachai? Claro, es casi inconsciente, porque, claro, estás en un círculo donde todo funciona distinto a como estabas funcionando tú, obvio. Justamente. Y probablemente del grupo yo era el único que tenía la necesidad de ahorrar porque no si es que me quedaba sin pega o si un día decía, ¿sabéis qué? Imposible, decir, voy a tomarme un año sabático, imposible. Y todos mis amigos y compañeros podían hacerlo. De hecho, lo habían hecho y se fueron a viajar al sudeste asiático, ya tuvieron un año viajando, tengo un amigo que se fue a vivir a Nueva Zelanda y todo el cuento. Yo era el único que no podía hacerlo, porque si yo dejaba de trabajar, mis viejos no tenían, pero cómo mantenerme. ¿Cachai? Entonces, cuando tú empezás como a presionarte por ser aceptado, claro, entras en la misma dinámica de gasto, pero es una dinámica de gasto que te deja sin espaldas, pues, ¿cachai? Porque yo debí haber sido más ordenado y haber guardado plata, no me la gasté toda, pero debí haber guardado más plata de la que, de la que pude, pero sí agradezco también no haber hecho algunas cosas que todo el mundo me dice, pero ¿cómo no te compraste la casa?
Porque si yo me hubiese comprado una casa en Antofagasta, muy difícilmente hubiese tomado la decisión de venirme a vivir a Santiago. Exacto, exacto. De Y si repente, me hubiese comprado la casa, el auto, hubiese formado una familia, muy difícilmente hubiese tenido la flexibilidad de decir, ¿sabéis qué? Me voy a dejar toda esta cuestión y me voy a ir a ganar un tercio de lo que ganaba antes, pero voy a hacer esto que me gusta, que es escribir. ¿qué Y año decides hacer eso? yo decidí hacer eso en el año 2015, cuando yo publico Saga de un hombre solitario, ¿ya? Que yo la saga la empecé a escribir. La de ¿Mm? Forjas, ¿o no? La editorial Esa Forjas. es la de Forja, la primera que publico con Forja, Ahí fue que cuando yo te conocí, en una feria, justamente, ¿te acuerdas? en la Filsa, si no me equivoco. Y si no me equivoco, fue en la primera Filsa en la que participé. Sí, sí, sí. Y claro, yo empecé a escribir la saga de un hombre solitario porque encontré ese sentimiento que me conectaba con la escritura y lo encontré acá, ¿cachai? Y no lo digo como cliché, que es del corazón, sino que me di cuenta que todo este mundo artificial y de mucha plata y de viajes y todo, no me tenía contento. Había ahí como una manchita y que esa manchita cada día empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, al nivel de que ya no me quería levantar para ir a trabajar, ¿cachai? Impresión. Y todo el mundo me decía, pero bueno, tenéis la pega soñada, que esto, que podéis viajar, que tenéis plata, que... Pero aún así yo era como que, pero para mí esa cuestión no es suficiente, ¿cachai? Yo puedo vivir con menos plata, viví toda mi vida sin plata, Claro. ¿cachai? Conozco todos los trucos que mis papás hicieron para que poder sacarnos adelante y no tengo ningún problema en volver a comer lentejas un año entero solamente comiendo lentejas, si voy a estar haciendo algo que realmente me gusta y me di cuenta que lo que estaba haciendo en ese momento no me gustaba. Entonces empecé a escribir la saga del hombre solitario como un poquito de catarsis de eso, ¿ya? Y al personaje en algunos casos les pasa las mismas cosas que yo estaba sintiendo. Obviamente también tiene mucha ficción, pero gran parte del meollo de la novela son cosas que yo estaba viviendo. Seguro. Y cuando publico con Forja esta novela y viajo a Santiago, porque mi novela sale publicada el 23 de octubre, perdón, el 22 de octubre y el 23 parte a la FILSA. Entonces la María Eugenia me dice, oye, ¿por qué no te hacemos una presentación en la FILSA? Y venía a firmar parte el viernes, ¿cachai? Yo en ese tiempo trabajaba de lunes a jueves, entonces me compré un pasaje, me arrendé un hotel aquí en Providencia y me vine. Podía hacerlo, estaba trabajando en minería, tenía como Sí, hacer eso. claro. Y me acuerdo que vine con mis papás, de hecho, el primer fin de semana, y presentamos la novela y me sentí tan contento porque de pronto vi gente que se interesó, que se acercó, que quería comprarlo, que me pedía la firma. Y yo miraba y decía así como que, loco, que simple y qué gratificante es esto. Exacto. Esa sensación Y, de y conectarte con la gente a través de algo que ha sido tan tuyo y que de repente deja de ser tuyo y es como un puente hacia los demás. exacto. Buenísimo. Y la libertad también, porque es un alivio en realidad, cuando tú publicas un libro que tiene mucho que ver contigo o que hay un personaje que tenga mucho que ver contigo, como que te alivias y te sacas de encima un tremendo peso. Es como que esto que no se lo conté nunca a nadie, ¡chum! Ahí está mundo, véanlo, ¿cachai? Y cuando regreso a Antofagasta, yo dije, ¿sabéis que voy a volver el próximo fin de semana? Me vuelvo a comprar los pasajes, todo, viajo, y cuando llego el primer día me encuentro con una niña que leyó el libro y me empezó a hablar del libro y estaba tan fascinada, y yo quedé así como que, oh, y ahí decidí, ¿sabéis qué? A la cresta la minería, a la cresta mi pega, esto es lo que yo quiero hacer, lo que quiero empezar o seguir haciendo, ojalá hasta que me muera. Y me acuerdo que yo regreso a Antofagasta el domingo en la noche, el lunes voy a trabajar, y lo primero que hago en la mañana cuando llego a la oficina, abro Portal Inmobiliario y me puse a buscar departamentos en Santiago y me compré un pasaje de ida. Yo Bien. dije, a más tardar, el 14 de febrero del 2016 yo tengo que estar viviendo en Santiago, y me compré un pasaje de ida. Y encontré el departamento, me lo arrendaron al tiro, porque en esa época, a pesar de que te piden 1 millón de papeles, era como que, oh, minero, venga, venga. Claro. Y, Bueno, y hablé con mis papás. todo en el momento justo. Era el momento, sí, era el momento. Y me acuerdo que yo le digo a mis papás, me voy a Santiago y no me creyeron. No, seguro que no.
Sí, no me creyeron, así como que ¿qué te vaya a ir? Me voy a Santiago. Y yo hablé en mi trabajo, hablé y dije, yo trabajo hasta el 31 de enero. El 31 de enero dejo de trabajar en esta empresa. Y estábamos en noviembre, Oh, ¿cachai? God. Y tampoco me creían, pero yo ya estaba decidido, ¿cachai? Y me vine a vivir en febrero del 2016 a Santiago y afortunadamente aquí estoy. O sea, a pesar de que, claro, porque uno dice, ah, pero te fuiste con ahorro, sí, pero la plata se acaba. Sí, lógico. Y sobre todo si estás acostumbrado a gastarte 1 millón de pesos en tonteras, Claro, claro que sí. es difícil cambiar el ritmo de vida. ¿Cuántos libros tienes tú? Actualmente tengo publicadas 5 novelas y he participado en 3 antologías o colecciones de cuentos. Perfecto. Yo tengo Eh, una duda. Con el libro Dime. que escribiste, el de La Pampa, que lo escribieron los tres, ¿cómo se escribe de a tres, Hugo Riquelme? Mira, yo la verdad es que todavía como que no entiendo cómo lo hicimos. Eh, Porque ese libro, lo que sí te puedo decir es que cuando nosotros abordamos el proyecto de Tres Balas en La Pampa, que no era absolutamente ni parecido a lo que terminó, era un experimento y como experimento lo entendimos y lo abordamos. Dijimos, loco, esta cuestión vamos a experimentar, vamos a ver qué resulta. Si no resulta, no importa. Si resulta y no se publica, tampoco importa, ¿cachai? No es el objetivo tener una novela para publicar, sino que simplemente es rompamos este mundo que es tan íntimo de la escritura, en donde uno normalmente está ahí y apenas se lo muestra a una persona de confianza para que lo vea. Dijimos, construyamos colectivamente una historia, hablémonos de nuestras ideas, pongámoslas a prueba, discutámoslas, cambiémoslas si es necesario. Y Tres Balas de la Pampa fue eso. Fue la oportunidad de trabajar con otras 2 personas que tenían mucha más experiencia que yo en el mundo de los libros, es ver cómo eran sus procesos creativos, entender que no existe un proceso bueno o un proceso malo para crear, sino que simplemente existe el proceso que le acomoda al creador y darle para adelante, ¿cachai? Y fue eso, y la verdad es que fue una aventura súper entretenido fue armar Tres Balas en la Pampa, nos permitió mucho afiatarnos, con el Daniel Leal hasta el día de hoy somos muy buenos amigos, muy cercanos y nos contamos toda la historia, con el Michael Rivera generamos un vínculo de harto aprecio también, lamentablemente no nos vemos tanto porque el Michael vive un poco más lejos y con su trabajo de profesor es un poco más difícil pillarle con tiempo libre, pero con el Daniel nos juntamos por lo menos una vez a la semana y conversamos y nos contamos los proyectos y nos pedimos ayuda, consejos, nos tomamos una cerveza o hablamos de cualquier tontera, pero fue un proyecto súper enriquecedor desde el punto de vista que me permitió entender por lo menos que no hay una sola forma de hacer las cosas cuando estáis abordando la creación literaria o la escritura o lo que sea. De todas maneras. Querido mío, estamos llegando al final y me falta hacerte una pregunta. Podríamos Dígame. seguir hablando de muchas cosas y de cada uno de los libros y del proceso creativo, sería genial. Pero tengo que hacerte una pregunta de rigor. ¿De qué quieres librarte? Oh, de, ¿de qué quiero librarme? Uy, así como yo como persona o Sí. pensando en la sociedad. No. Tú, Hugo Riquelme, ¿de qué quieres librarte? Del miedo a fracasar. Total. Quiero librarme absolutamente de eso. Me parece muy bien. Hay que librarse de esas cosas para seguir adelante. Un beso grande, muchas gracias por Igual esta para ti, conversa y nos volveremos a encontrar. un abrazo gigante.